Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, vamos a ver el capítulo 6, Teoría cinético-molecular de los gases. Específicamente en esta clase vamos a ver presión y temperatura. ¿Qué es un gas? Un gas es un estado de agregación de la materia que se caracteriza, ¿no?, porque el movimiento más importante de sus moléculas es el translacional, la cohesividad es baja, su grado de orden de sus moléculas es desordenada, ¿no?, y la distancia intermolecular es grande comparada al tamaño de una molécula. Podríamos ver aquí un modelo justamente de un gas. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, cómo es el movimiento molecular de un gas. Claro que las moléculas, la velocidad de las moléculas aquí está súper, súper lento. Es un movimiento súper lento de las moléculas. Pero lo que queremos observar aquí es que el movimiento es caótico, no hay una dirección de preferencia. Esto quiere decir que las moléculas no se están moviendo hacia abajo o hacia arriba o a la izquierda o a la derecha. El movimiento es hacia todos los lados. Esto es muy importante. Tenemos aquí otro modelo, por ejemplo. Aquí tenemos un modelo con muchas más moléculas. Aquí se puede ver cómo, digamos, es la trayectoria de una molécula. Pero lo que queremos ver más bien aquí es no solamente la trayectoria, sino el número de colisiones que se dan entre moléculas y el número de colisiones que estaría sucediendo las moléculas contra las paredes del recipiente. Aquí las paredes del recipiente estaría dado, estas serían las paredes del recipiente. Ahí tenemos las paredes del recipiente y sobre estas paredes se está produciendo un gran número de colisiones. Nuevamente queremos ver aquí el movimiento molecular. Bueno, esto es lo que vamos a estudiar hoy día. Gas vamos a considerar como un sistema compuesto por un número muy grande de moléculas, de tamaño muy reducido en comparación a la distancia intermolecular o al tamaño mismo del recipiente que lo contiene. Gas ideal, ya sabemos lo que es un gas ideal. Es un gas, ¿no?, que se encuentra a bajas presiones y altas temperaturas, donde la interacción, las fuerzas de interacción entre sus moléculas es nula, excepto en el momento de la colisión. Ahora, para poder explicar muchísimas propiedades de los gases y algunos otros aspectos que están relacionados con estas propiedades de los gases, por ejemplo, cinética de reacciones, viscosidad y otras propiedades, debemos poder explicar a partir de la estructura del gas, lo cual significa conocer las relaciones que se establecen entre propiedades macroscópicas como son la presión y la temperatura en función de propiedades microscópicas como son la masa de una molécula, ¿no?, la velocidad media de una molécula, la energía cinética media de una molécula. Tener relaciones de la presión con estas propiedades o de la temperatura con estas propiedades. Esta es una tarea de la termodinámica estadística y es justamente lo que vamos a ver hoy. Por eso, como además entra no solamente termodinámica, sino también estadística, debemos tener algunos conceptos de estadística precisamente. Algunos de estos ya lo conocemos, puesto que lo hemos debido estar haciendo a diario, tal vez en el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, el valor medio. ¿Qué es el valor medio? No es nada más que la suma de los diferentes valores dividido entre el número de valores. De ese modo me da el valor medio. Estos valores pueden ser, por ejemplo, velocidades, ¿no?, que el número sea número de moléculas y X sean velocidades. Entonces sería la velocidad de la molécula 1 más la velocidad de la molécula 2 más la velocidad de la molécula 3, etcétera, dividido entre el número de moléculas. Así tendríamos la velocidad media, ¿no? También podemos obtener
en este caso el medio cuadrático, o sea, los valores elevados al cuadrado. Si se trataría solamente de x, serían todos los valores de x elevados al cuadrado y luego sumados, divididos entre el número de, en este caso, de valores de x. De este modo tendríamos el valor medio, pero esta vez de los valores al cuadrado. Ahora, si se trataría de velocidades, fíjense, serían las velocidades de las moléculas elevadas al cuadrado, dividido entre el número de moléculas. Así tendríamos la velocidad cuadrática media. Bueno, esto se puede encontrar el valor medio de esta manera, siempre y cuando tengamos los valores de cada uno, ¿no? Tengamos los valores de cada uno, las velocidades de cada una de las moléculas. Pero comprenderán que eso debe ser un poco difícil. De hecho, es difícil. En muchos casos, los valores de x están representados más bien por funciones. Por ejemplo, en este caso, ya no tenemos funciones. En este caso, más bien, en este caso, no tenemos los valores de x. Los valores de x están representados por una función. No tenemos, en estos casos de aquí arriba tenemos los valores de x. Aquí abajo no tenemos los valores de x. En lugar de ello tenemos una función de x. Y para poder encontrar el valor medio de x, acudimos a lo que se denomina teoría del valor medio. Teoría del valor medio. ¿Qué dice la teoría del valor medio? Para encontrar el valor promedio de x a partir de una función f de x, integre entre el valor mínimo de x y el valor máximo que x puede tomar, multiplica la variable x por la función f de x e intégralo. Eso dice la estadística. Entonces, cuando tengamos una función f de x y queramos encontrar el valor de x, debemos aplicar esta ecuación. Pero si la función es una función del tiempo, como en este caso, si es una función del tiempo, entonces en ese caso el valor medio de la propiedad f, que es función del tiempo, se determina integrando la función entre el intervalo de tiempo y dividiendo entre el intervalo de tiempo. Esto también es la teoría del valor medio. Por consiguiente, ya sabemos, cuando tengamos valores de nuestra propiedad, los valores medios los vamos a obtener de esta manera, a través de sumatorias. Pero si tenemos funciones, lo vamos a obtener a partir de la teoría del valor medio. Para poder relacionar la presión, específicamente en este caso, con propiedades microscópicas, como son la masa, la energía cinética, debemos hacerlo a través de una estrategia. Bien, nos vamos a plantear una estrategia. Primero, que un gas es un conjunto de moléculas muy grande. De esta manera, o por este hecho, es que debemos aplicar justamente herramientas de la estadística. Ahora la presión. La presión se define como más bien como fuerza sobre área. El área, en este caso, se va a referir al área del recipiente que contiene al gas. De modo que esta área no es nada complicado poder conocer, ¿de acuerdo? Si conocemos la forma del recipiente, el área puede ser determinada fácilmente. La fuerza se va a deber, o la fuerza se debe más bien, en este caso, a la colisión de las moléculas contra las paredes del recipiente, lo que veíamos en el modelo. El número de colisiones contra las paredes del recipiente es un número relativamente muy grande. De modo que estas colisiones es lo que provoca la presión. De modo que este es el valor que debemos encontrar, la presión con que las moléculas ejercen contra las paredes del recipiente. Para esto lo que vamos a hacer es primeramente encontrar la fuerza con que una molécula colisiona contra la pared del recipiente. De hecho, lo que tenemos que encontrar es la fuerza media con que una molécula colisiona contra la pared. Ahora, esto lo vamos a hacer en una única dirección, por ejemplo, en el eje Y. Entonces, en el eje Y, una molécula viajando en el eje Y colisiona contra la pared del recipiente y provoca una colisión y al mismo tiempo una fuerza media. Y es esa fuerza media la que tenemos que determinar.
Una vez que hemos determinado en una dirección, luego tenemos que determinar en las tres direcciones, en las que se mueve una molécula, en el espacio, ¿de acuerdo? Una vez que hagamos eso, además tenemos que encontrar no solamente la fuerza, perdón, la fuerza de una molécula, sino la fuerza que ejercen todas las moléculas. Bueno, esa va a ser nuestra estrategia. Para poder hacer este trabajo, la termodinámica estadística, Maxwell, Boltzmann, quienes son los que han desarrollado esta teoría, se han planteado unos postulados, unas premisas, puntos de partida que se consideran verdad y a partir de la cual se puede hacer toda esta deducción. La primera consideración que se hizo, por ejemplo, es que existen las moléculas. Hoy en día esto nos puede parecer medio raro, ¿no?, que existan las moléculas. Pero por entonces era una gran discusión científica. Habían científicos que estaban en favor y decían que existen las moléculas, Boltzmann, Maxwell, y había otro grupo de científicos que decían que las moléculas no existen. Entonces había esa disputa por entonces acerca de la existencia de partículas, de moléculas. A pesar de eso, Maxwell y Boltzmann hicieron sus trabajos como si existiesen las moléculas. De hecho, fue su postulado o su premisa de que las moléculas existen y a partir de eso se desarrolla esta teoría. Bien, una vez salvada, digamos, esta parte de la existencia de las moléculas, los principales postulados de la teoría cinética molecular son los siguientes. 1. Un gas consiste en un conjunto de pequeñas partículas que se trasladan con movimiento rectilíneo y obedecen las leyes de Newton. De modo que vamos a aplicar las leyes de Newton al movimiento de estas moléculas. 2. Las moléculas de un gas no ocupan volumen, pero sí tienen masa. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es un concepto que se aplica en gases ideales, ¿se acuerdan? Masas puntuales. Las moléculas tienen masa, pero no tienen volumen. Es un modelo, ¿de acuerdo? 3. Los choques entre moléculas y choques de moléculas contra las paredes del recipiente son perfectamente elásticas, lo cual significa que en una colisión, ¿no?, de una molécula contra paredes del recipiente, antes y después de la colisión tiene la misma energía. Antes y después de la colisión tiene el mismo valor de velocidad, solo que en el sentido contrario. Antes y después de la colisión tiene el mismo momento. Por consiguiente, esto se considera choques elásticos. No existe fuerzas de atracción entre las moléculas. De hecho, lo que consideramos como modelo es un modelo de gas ideal. Bueno, sobre estos postulados es que se va a desarrollar esta teoría. Presión. Ya hemos dicho que la presión en un gas se debe al número de colisiones que ejercen las moléculas contra las paredes del recipiente. Aquí se ha hecho un rápido cálculo a partir de PV/rt, ¿no?, y se puede encontrar que el número de colisiones por centímetro cuadrado y por microsegundo es de 3 por 10 a la 17 colisiones. Realmente es un número muy grande. Entonces, consecuencia de este número de colisiones tan grande es lo que conocemos como presión. Como consecuencia de este gran número de colisiones es lo que se da. Como consecuencia de este gran número de colisiones se produce la presión. Bueno, una molécula se mueve a una cierta velocidad y se mueve en el espacio. Y ustedes saben que la velocidad se puede representar mediante un vector. Por eso aquí consideramos un espacio de velocidades. Este vector representa a la velocidad de un gas. Y como está en un espacio tridimensional, este vector se puede descomponer en su velocidad en X, su velocidad en Y y su velocidad en Z.
A esto se conoce espacio de velocidades. Y aplicando la teoría o el teorema de Pitágoras, se puede demostrar que la velocidad al cuadrado, el vector de velocidad al cuadrado, ¿no?, es la suma de los diferentes componentes de velocidad elevados al cuadrado. Esto simplemente es Pitágoras, ¿no? Aquí se tiene un triángulo rectángulo, por consiguiente la hipotenusa. Aquí se tiene otro triángulo rectángulo, la hipotenusa. Y de ese modo se puede demostrar que la velocidad, la velocidad al cuadrado se puede descomponer de esta manera. Un aspecto importante en esto es que los componentes de velocidad varían entre menos valores de velocidad y más valores de velocidad, ¿no? Su rango es entre menos y más. ¿Por qué? Porque es un vector, ¿de acuerdo? Un vector que se ha descompuesto. Por ejemplo, para Y van a haber velocidades en X y van a haber velocidades en menos X, más bien en Y. ¿Qué significaría esto, no? Que la molécula se está moviendo en este sentido, en el eje positivo, en este caso de las X, en el eje positivo de las X, o la molécula se está moviendo en el otro sentido, menos Bx, ¿de acuerdo? Entonces, si se mueve en un sentido es menos, si se mueve en el otro sentido es más. Esto es válido para las tres direcciones de movimiento de la molécula. Sin embargo, el vector velocidad, el que está mostrado aquí, está representado aquí por rojo, únicamente puede variar entre 0 y algún valor de velocidad. Y esto quiere decir, o la molécula está quieta, o la molécula se está moviendo. ¿De acuerdo? Eso significa. Bien, aquí tenemos la ecuación 1, que es la velocidad al cuadrado, ¿no?, representado, o más bien descompuesto, en los diferentes componentes de velocidad, también al cuadrado. A partir de esta forma de representar la velocidad, la energía cinética de una molécula, ¿no?, de masa m, también se puede escribir de la siguiente manera. La energía cinética se puede escribir en los diferentes componentes de energía. Energía cinética en X, energía cinética en Y y energía cinética en Z. Veamos, nuestra estrategia decía que primero tenemos que ver, ¿no?, tenemos que evaluar la fuerza media con que una molécula colisiona contra una pared del recipiente. Tenemos aquí una molécula que se está dirigiendo hacia la pared. Llega hacia la pared y en este momento se inicia la colisión, ¿no? Vemos que la molécula, hay un momento en que empieza la colisión, aquí, en este punto se estaría iniciando la colisión, se inicia la colisión, en este punto se da, diríamos, la máxima colisión, o sea, la máxima fuerza con que la molécula está ejerciendo sobre la pared, y finalmente en este punto está terminando la colisión, ¿no? Es como si este fuese a la pared y esta la molécula, ¿no? Está viniendo la molécula, colisiona contra la pared, empieza la colisión, una máxima fuerza de colisión, y luego se separa la molécula, ¿no? Eso se puede representar cualitativamente a través de esta función. Aquí la molécula está muy lejos, no hay fuerza contra la pared, está muy lejos, se va acercando a la pared, empieza la colisión hasta un momento de máxima colisión y luego esta fuerza va disminuyendo hasta hacerse finalmente nula, puesto que la molécula se ha alejado de la pared del recipiente. Y para poder evaluar la fuerza media, justamente lo que tenemos que hacer es evaluar esto de aquí, como valor medio. Lo que decíamos, ¿no? Para poder obtener la presión sobre la pared, necesitamos conocer la fuerza media ejercida por una molécula sobre la pared del recipiente. Ahora, puesto que el intervalo de tiempo de colisión, ahí, ¿no?, este es el intervalo de colisión, un tiempo extremadamente pequeño, ¿no? Es un tiempo extremadamente pequeño.
en lugar de considerar este tiempo tan pequeño, podemos considerar un intervalo de tiempo más grande, diríamos desde por aquí hasta por aquí, que sea medible, digamos, ¿no? De todos modos, no le afecta al valor medio, puesto que en todo este otro rango, esa fuerza es cero. Aquí es cero y aquí es cero. Bueno, haber integrado desde T1 hasta T2 es lo mismo que integrar desde T' hasta T doble prima, ¿ya? ¿Y cómo vamos a evaluar la fuerza media? Justamente lo que decíamos, a partir de la teoría del valor medio, ¿no? Justamente esta es una función del tiempo, ¿no? La molécula se acerca a la pared, colisiona, ¿no? Termina de colisionar y se aleja. Todo eso sucede en un intervalo de tiempo. Luego es una función del tiempo. Entonces, para poder encontrar el valor medio de esa fuerza, debemos aplicar la teoría del valor medio, que en este caso, teniendo esta función f de t, ¿no? Función del tiempo. Durante este pequeño intervalo de tiempo donde la molécula colisiona contra la pared del recipiente, se puede aplicar las leyes de Newton, ¿no? La ley de Newton, ¿qué dice? Fuerza, ¿no?, es igual a masa por aceleración. Vamos a considerar un único eje, el eje de las Y, por consiguiente, la fuerza también es un vector que se puede descomponer en sus componentes, ¿no? en X, en Y y en Z. En este caso vamos a considerar únicamente, porque la molécula puede estar colisionando de abajo hacia arriba, ¿no? Puede ir así, ¿de acuerdo? O puede ir de arriba hacia abajo, o puede venir frontalmente, ¿de acuerdo? De hecho, podría colisionar en diferentes ángulos contra la pared del recipiente. Entonces, para evitarnos eso, vamos a considerar únicamente un único componente, el eje Y. El eje Y. Por consiguiente, tenemos fuerza es igual a masa por aceleración en el eje Y, ¿no? Además, es de una sola molécula. Por eso aquí dice F de Y, ¿no? De una sola molécula. De una sola molécula. Entonces, en ese caso sería fuerza, masa por aceleración. Ya saben que aceleración se puede representar como la derivada de Y respecto de T, ¿no? Y esto al mismo tiempo, si introducimos este M dentro de la diferencial de B, si introducimos M dentro de la diferencial de B, sería diferencial de T de M por B. ¿Pero qué es M por B? Momento. Momento. Entonces, se puede expresar como la diferencial del momento sobre dt, ¿no? La segunda ley de Newton se puede expresar como la fuerza igual a la derivada del momento respecto del tiempo, ¿no? Donde justamente m por b es el momento de la molécula. Si de aquí despejamos dp, ¿no? Si de esta ecuación despejamos dp, tendríamos esta ecuación de aquí, ¿no? dp, f de y, dt, ¿de acuerdo? Ecuación del momento. Si integramos esta ecuación, tendríamos que integrar entre el tiempo inicio de colisión y tiempo finalización de colisión. Inicio de colisión, finalización de colisión, ¿no? T', T'. En este lado no podemos hacer nada de la integral, puesto que no conocemos justamente esa función, ¿no? No se conoce la función. Esa función simplemente nos hemos imaginado que debe ser así, pero no conocemos la función, ¿de acuerdo? Pero en el lado izquierdo de la integral sí podemos conocer, ¿no? Simplemente es momento final menos momento inicial. Y habíamos dicho de que las colisiones son perfectamente elásticas. El momento antes y después de la colisión es el mismo. Lo que ha cambiado es el sentido, ¿no? Por eso después de la colisión tiene un valor negativo y antes de la colisión tiene un valor positivo. Este signo menos viene justamente de la diferencia entre ambos, ¿no? Este es el momento después de la colisión y este es el momento antes de la colisión. Si hacemos una simple suma, tendríamos esta la ecuación, ¿no? Esta ecuación representaría justamente a la colisión, ¿no? Al cambio de momento, o más, no al cambio de momento, sino al momento involucrado durante una colisión, antes y después de la colisión. Por otra parte, la tercera ley de Newton nos dice, ¿no? Acción y reacción, ¿no? Si la molécula ejerce una fuerza contra la pared ejerce una fuerza contra la molécula, acción y reacción, ¿no? De sentido contrario, lógicamente, ¿no? Y aquí está, ¿no? Esta es la fuerza con que la molécula
ejerce contra la pared del recipiente, haremos mejor. Aquí tenemos la fuerza con que la molécula ejerce contra la pared y la pared ejerce una fuerza contra la molécula. De igual magnitud, solo que en sentido contrario, ¿no? Esto representa exactamente lo mismo. Si este hecho reemplazamos en la ecuación, en lugar de colocar ahora fuerza de Y, colocamos fuerza de la pared, bueno, la ecuación en realidad no cambia, ¿no? Sigue siendo la misma ecuación. Lo único que hemos hecho es, a través de esto, nos hemos evitado el signo menos que estaba por aquí, ¿no? Bien, aquí tenemos otra vez, ¿no? El momento durante una colisión a través de una función que representa a la colisión. Analizando la figura, ¿no? Podríamos decir, bueno, este es el momento de inicio de la colisión, aquí está la máxima colisión y el final de la colisión. El valor medio tendría que ser todo esto, ¿de acuerdo? De esta manera, ¿cómo se establecen las condiciones de la fuerza F, ¿no? De la función F, fuerza de F, ¿no? Esas condiciones están aquí, ¿no? Esas condiciones están aquí. Bueno, es una forma de leer, ¿no? Cuando el tiempo, ¿no? El tiempo es menor a t' es cero. O lo que es lo mismo, ¿no? Para un tiempo t1 menor a t', la fuerza es cero. Para un tiempo t2, ¿no? Mayor a t doble prima, también la fuerza es cero. La fuerza únicamente está entre t' y t doble prima. Pero como las integrales en esta parte y en esta parte son cero, esta integral de con t', esta integral con t', esta integral con t' y doble prima, ahora se puede cambiar por una integral t1, t2. ¿No? El valor de la integral no va a cambiar. Ahora, esta ecuación no es necesario integrarla, ¿no? No es necesario que lo integremos, porque si nos vamos otra vez a la teoría del valor medio, esta viene a ser la integral. Esta integral de aquí es esta integral. Por consiguiente, lo único que podemos hacer es simplemente despejar de aquí, despejamos la integral. Y eso va a ser la integral, va a ser igual al intervalo de tiempo pasado al otro lado, intervalo de tiempo por la función f de t. Y ahora, ¿no? En lugar de escribir la integral en la función, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos. Aquí, esto es igual a la integral, pero la integral es t2 menos t1, el valor promedio de f. Entonces, eso reemplazamos y tenemos esta ecuación. Aquí está. Esta sería la ecuación. Hemos encontrado una relación sin necesidad de integrar, ¿no? Simplemente aplicando un concepto de la estadística que es de la teoría del valor medio. Y por consiguiente, aquí estamos encontrando, aquí estamos determinando la fuerza media con que una molécula colisiona contra la pared, ¿no? Contra la pared. El único problema de esta ecuación es que esta es la fuerza de una molécula en una dirección y además aquí está simplemente la velocidad también de una molécula en un solo componente, ¿no? En una sola dirección. Bueno, esta es la que debemos modificar, ¿de acuerdo? Primero vamos a evaluar T2 menos T1, puesto que en esta ecuación no solamente tenemos problemas con que la fuerza es de una molécula, la velocidad también de una molécula, sino el intervalo de tiempo. ¿Qué intervalo de tiempo vamos a considerar? Bien, el intervalo de tiempo que se ha considerado es el siguiente. La colisión se da en este punto. La colisión se da en este punto. Se da en ese punto. Luego la molécula ha venido desde este punto, la molécula se ha trasladado desde este punto del recipiente, ha colisionado
y luego ha retornado al mismo punto. Y entonces consideramos T1 este punto y T2 este mismo punto. De modo que la molécula ha recorrido dos veces todo el recipiente en el eje Y, ¿no? Ha recorrido dos veces en el eje Y. O sea, su recorrido sería 2LY, ¿de acuerdo? Esto se puede evaluar a partir simplemente de la ecuación básica de la física. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Aquí está, ¿no? Despejamos de Y e integramos, ¿no? DY viene a ser la distancia que ha recorrido 2LY, 2 veces LY, ¿de acuerdo? ¿Con qué velocidad? Con una velocidad BY. Y el intervalo de tiempo es el tiempo que ha transcurrido entre este punto y este punto, ¿de acuerdo? De este modo, T2 menos T1, si despejamos esta ecuación, simplemente va a ser 2LY sobre Y. Bueno, esta es la forma como lo han deducido, ¿no? La ecuación con esa suposición, digamos, ¿no? Combinando las ecuaciones que habíamos, combinando la ecuación que habíamos obtenido de la fuerza media de una molécula contra la pared del recipiente y con la ecuación que acabamos de encontrar, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? Esto aquí y tendríamos esta ecuación. ¿De acuerdo? Tenemos esta ecuación. De esta ecuación ya ha desaparecido el intervalo de tiempo. LY es la distancia o la longitud del recipiente en el eje Y, una magnitud totalmente medible, diríamos, ¿no? Aquí todavía estamos en función de la velocidad de la molécula en un solo eje y además es de una sola molécula. Bien, como esto es de una sola molécula, debemos considerar a todas las moléculas, ¿no? Esta es la fuerza media de una molécula. Si queremos considerar a todas las moléculas, lo único que tenemos que hacer es este valor, sumar entre todas las moléculas, desde la molécula 1 hasta la molécula N. N vendría a ser el número de moléculas en el sistema, ¿de acuerdo? La sumatoria de eso nos va a dar una fuerza media de todas las moléculas, ¿no? Una fuerza media de todas las moléculas todavía en el eje Y, ¿no? Y en el otro lado también tendríamos la sumatoria desde 1 hasta N, pero esta vez de los valores de velocidad de las moléculas. La masa de las moléculas es la misma para todas las moléculas, L también es constante para todas las moléculas, saldrían de la sumatoria y nos quedaríamos con esta sumatoria. Pero recuerden ¿qué es esta sumatoria? Bueno, lo podemos expresar primero de esta manera, ¿no? Fuerza media de colisión de las moléculas en el eje Y, M sobre L sumatoria de Y. Pero si nos fijamos en esta ecuación de aquí, en esta sumatoria, no es nada más que la sumatoria de los valores de Y elevados al cuadrado. ¿Y eso dónde está? Eso está en el valor medio cuadrático, que habíamos visto al principio, ¿no? Que era la suma de todos los valores de velocidad elevados al cuadrado entre el número de partículas. Y eso también se puede representar de esta manera. Aquí está la suma de todos los valores de velocidad elevados al cuadrado sobre el número de partículas. ¿De acuerdo? Y otra vez, despejando de aquí la sumatoria, este n pasa al otro lado a multiplicar y tendríamos que la sumatoria es igual a esto. Esa sumatoria los reemplazamos en la ecuación. Aquí los reemplazamos en esta ecuación, ¿no? Los reemplazamos en esta ecuación, por si acaso, aquí en la última ecuación, aquí está la sumatoria, ¿no? Los reemplazamos en esta ecuación, la sumatoria, y tenemos esta ecuación, ¿no? Aquí tenemos la fuerza media con que las moléculas colisionan contra la pared del recipiente, de todas las moléculas contra la pared del recipiente en el eje Y, por eso aquí aparece velocidad de Y al cuadrado, ¿no? Y ahora sí debemos convertir esto en las tres direcciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos primero el área. Presión es fuerza sobre área. Presión es fuerza sobre área. Podemos considerar, primero podríamos considerar esta fuerza sobre área. El área de colisión es el área de colisión. El área de colisión es esta, ¿no? Este es el área de colisión. ¿Y cómo encontramos esa área de colisión?
el movimiento de las partículas es en el eje Y. O sea, el movimiento de las partículas está yendo así, ¿no? Y está yendo a colisionar contra el área dado por Lx y Lz. Entonces, el área se encontraría multiplicando Lx por Lz. Por si acaso, esta ecuación ya trae el y aquí, ¿no? En cambio, el área es Lx por Lz. Entonces, dividimos fuerza sobre área. Aquí está la fuerza con Ly sobre área. Área es Lx, Lz. Pero el producto de Lx, Ly y Lz es el volumen del recipiente. Por consiguiente, aquí tenemos el volumen del recipiente. Y arriba ha quedado m por n, ¿no?, por by al cuadrado, ¿no?, la velocidad de las moléculas elevadas al cuadrado en el eje Y. ¿De acuerdo? Bien, ahora debemos considerar los tres ejes, ¿no?, los tres ejes. Al principio habíamos visto en el movimiento molecular que no había una preferencia de movimiento. O sea, las moléculas se mueven igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. La dirección, no hay una preferencia de movimiento. La dirección de movimiento es al azar y es en todas las direcciones. Si encontraríamos la velocidad media en X, sería exactamente a la velocidad media en Y y a la velocidad media en Z. Si encontraríamos la velocidad cuadrática media en X, sería lo mismo que encontrar la velocidad cuadrática media en el eje Y o encontrar la velocidad cuadrática media en el eje Z. Por consiguiente, en esta ecuación, en la ecuación de la descomposición, ¿se acuerdan?, de la velocidad, eso expresado en términos de valores medios, sería así. Pero como ahora estamos diciendo que no hay preferencia de movimiento, estos tres valores son exactamente lo mismo. Por consiguiente, podemos expresar como b cuadrado tres veces. En este caso nos conviene by porque nuestra ecuación está en función de by. Entonces, de aquí despejamos velocidad media cuadrática en y, ¿no?, velocidad cuadrática media en y, velocidad media cuadrática entre 3. Eso reemplazamos en la ecuación. Eso reemplazamos en la ecuación. Eso reemplazamos en la ecuación. Eso reemplazamos en esta ecuación que está en función de by, que está en función de by cuadrado. Ahora reemplazamos by cuadrado por esta ecuación. Y tenemos la presión en función de la masa de las moléculas, de una molécula en el gas, el número de partículas del sistema gaseoso, la velocidad cuadrática media de las velocidades del gas, y aquí abajo está el volumen, ¿no? O sea, ¿qué se ha logrado aquí? Se ha logrado colocar una propiedad macroscópica, como es la presión, una propiedad macroscópica, como es la presión, en función de propiedades microscópicas, como son la masa, el número de partículas del sistema y la velocidad cuadrática media de las moléculas. Esta ecuación, interpretando esta ecuación, vemos que la presión es directamente proporcional al número de partículas en el sistema. Claro, ¿no? Es lógico, ¿no? Recuerden que a menor volumen, mayor presión, ¿no? O también la ley de Dalton, mayor número de moléculas al sistema, mayor la presión, ¿no? Podemos hacer mayor número de moléculas por unidad de volumen, ¿no? Por unidad de volumen, mayor presión. De hecho, aquí es otra forma de ver, si se dan cuenta, la ley de Boyle, ¿no? Esta es simplemente la ley de Boyle. La ley de Boyle, ¿de acuerdo? Pero esta vez expresado, ¿no? No solamente la ley de Boyle era una ley empírica, ¿de acuerdo? Es una ley empírica. En cambio aquí, la ley de Boyle la estamos deduciendo, ¿no? La estamos deduciendo, ¿de acuerdo? A partir de esta ecuación de presión en función de propiedades
¿no?, microscópicas como son la masa o la velocidad cuadrática media o el número de partículas, se puede expresar en función de otras variables. El producto de m por n es la masa de una partícula multiplicado por el número total de partículas, simplemente nos da la masa total del sistema, ¿no? Entonces, m por n no es nada más que la masa total del sistema, la masa total del gas. Y dividido entre el volumen es la densidad, ¿no? Este producto y dividido sobre el volumen es la densidad. Por consiguiente, aquí podríamos reemplazar simplemente en esta parte, ¿no?, todito esto de aquí, perdón, menos el 3, ¿no? Menos el 3. Es masa sobre volumen. ¿Qué es? Densidad. Nos ordenamos un poquito, densidad. Y fíjense aquí, esta ecuación sí que es terriblemente, diría, no sé si importante, pero para el momento en que se ha podido, o en que se ha deducido esta ecuación, recuerden que en ese momento se estaba discutiendo la existencia de las moléculas. Y encontrar esta ecuación que me dice que puedo conocer la velocidad cuadrática media de las moléculas, la velocidad con que se mueven las moléculas, ¿ya? Es velocidad cuadrática media, no es velocidad media, ¿no? Si esta es la velocidad media, un poquito más arriba está la velocidad cuadrática media, ¿ya? Pero, ¿no?, nos da una idea perfectamente acerca del movimiento molecular que habría en un gas, ¿de acuerdo? Y fíjense, ¿no?, le podemos sacar la raíz cuadrada a este valor de b promedio de b cuadrado. Y se denomina raíz de la velocidad cuadrática media, que es un valor de velocidad, que está muy cerca del valor de la velocidad media. Está relativamente cerca, ¿no? Bueno, pero lo importante es que aquí, a partir de una simple ecuación como esta, fíjense, si despejaríamos de aquí este valor, necesitaríamos conocer solamente la presión del gas y la densidad. Multiplicando 3 por la presión del gas y dividiendo sobre la densidad, podemos conocer la velocidad cuadrática media. Algo realmente increíble para el momento, ¿no? Considerando la definición de energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Fíjense que también está aquí, aquí está m, ¿no?, y aquí está velocidad al cuadrado. ¿Qué le falta? Le falta un 2, ¿no? Le falta un 2 aquí arriba y un 2 aquí abajo, ¿no? Dividir y multiplicar por 2 al mismo tiempo. Y ahora sí ya tendríamos, ¿no?, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y eso es energía. Y aquí está, ¿no? Y aquí está. Bueno, aquí se ha hecho por otro camino, ¿no? La energía media, aquí despejamos b cuadrado, la misma energía, y esto lo reemplazamos aquí, ¿no? Esto lo reemplazamos aquí. Por cualquiera de los caminos podríamos haber hecho, ¿no? Multiplicando 2 sobre 2, y esto es energía cinética, reemplazamos directamente la energía cinética. O de aquí despejamos b cuadrado, y esto reemplazamos aquí, ¿no? Esto lo reemplazamos aquí, ¿no? Y tenemos exactamente lo mismo, ¿ya? Tenemos exactamente lo mismo. Reemplazando la ecuación se tendría, ¿no?, PV, 2 tercios de N me va a quedar, y energía cinética, ¿no? El volumen lo hemos pasado al otro lado a multiplicar. P por V, 2 tercios de N por la energía cinética. Y otra vez, ¿no? Y otra vez, fíjense, conociendo solamente la presión, el volumen y el número de moléculas, ¿no?, se puede conocer la energía cinética de las moléculas en el sistema gaseoso. Encontrar el valor de N no es ningún problema, por si acaso.
Ahora, esta es la energía media de una molécula. Es la energía cinética media de una molécula. Esta es la energía cinética media de una molécula. Si esta energía cinética media de una molécula lo multiplicamos por n, que es el total de partículas o moléculas que hay en el sistema, estamos encontrando una especie de energía media de todo el sistema, energía cinética de todo el sistema, ¿no? Una energía cinética media. Y entonces esta ecuación ahora se puede expresar de la manera P por B, 2/3 de E por energía cinética media de todo el sistema. Y si hacemos esto constante, constante, bueno, estaría constante. Y esto no es nada más que la ley de Boyle, ¿no? Pero la ley de Boyle deducido, ¿no? Ahí está el mérito, ¿no? Que la ley de Boyle sea deducido. Temperatura. Para el caso de la temperatura simplemente hacemos lo siguiente, fíjense. PV es la ecuación que acabamos de encontrar, aquí está. PV, aquí tenemos. PV, 2/3 de N por energía cinética media de una molécula. Esa es esta ecuación. Y por otra parte tenemos la ecuación de las gasidades, PV igual a NRT. PV, luego igualamos, ¿no? 2/3 de N, energía cinética media, NRT. Ordenando un poquito esta ecuación, tenemos que la energía cinética media se puede expresar como 3 medios, considerando que el número de moléculas, más bien el número de moles, también se puede expresar como el número de partículas sobre el número de Avogadro. El número de moles se puede encontrar dividiendo la masa entre el peso molecular. Pero también se puede encontrar el número de moles dividiendo el número de moléculas entre el número de Avogadro, ¿no? Entonces aquí es lo que se ha hecho, ¿no? N entre el número de Avogadro. Entonces, además, considerando esa relación aquí, se encuentra esta ecuación. 3 medios de R sobre el número de Avogadro por T. A la relación R entre el número de Avogadro, a esta división, a esta relación, se conoce como la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann, K, la constante de Boltzmann. Y aquí tendríamos ahora la expresión, ¿no? Energía cinética media, 3 medios de K, T. Aquí una cosita. Continuamente vamos a ir viendo ecuaciones donde aparezca la constante R, como en este caso. Y ecuaciones donde aparece la constante K, ¿de acuerdo? Y esto no solamente para físico-química, sino también en las otras áreas, por si acaso, ¿ya? En analítica y en otras áreas donde se consideran números de partículas. Cuando veamos en la ecuación la constante R, quiere decir que la ecuación se refiere a moles, a moles. Por eso aquí está el número de moles, ¿no? Quiere decir que se refiere a moles, por eso está número de moles. Y en cualquier otra ecuación donde esté presente la constante R, esa ecuación se refiere a moles. Pero si en la ecuación aparece K, la constante de Boltzmann, quiere decir que la ecuación se refiere a una molécula, a una molécula. Por consiguiente, como aquí está K, la constante de Boltzmann, esta energía es la energía cinética media de una molécula, ¿no? De una molécula. Despejando la temperatura de esta ecuación, tenemos esta otra ecuación. Son dos ecuaciones, o sea, muy importantes, ¿no? En un caso interpretaremos esta primera ecuación y en otra interpretaremos esta segunda ecuación. Por ejemplo, la primera dice, ¿no?, que la energía cinética de las moléculas, la energía de movimiento de las moléculas, depende directamente de la temperatura. Algo que ya sabíamos, ¿no? Que ya sabíamos, ya intuíamos por lo menos, ¿no? Mayor temperatura, mayor movimiento de moléculas, ¿de acuerdo? O si despejamos la temperatura, colocamos en función de la energía cinética media, diríamos, la temperatura es una consecuencia del movimiento molecular de las moléculas. La temperatura es una consecuencia del movimiento molecular de las moléculas. Ahora, imagínense lo siguiente, la ley cero de la termodinámica. ¿Qué dice la ley cero de la termodinámica, ¿no? Si dos cuerpos están, ¿no?, si dos cuerpos, uno caliente y uno frío, se ponen en contacto, ¿no?, después de cierto tiempo, ambos
¿no? Tienen una propiedad en común. Esa propiedad es la temperatura. ¿Qué habría sucedido a nivel molecular? Simplemente que el sistema que estaba más caliente, la energía de sus moléculas, su movimiento de sus moléculas era mucho más grande al movimiento de las moléculas del cuerpo que estaba más frío. Y lo que ha sucedido es una transferencia de movimiento, una transferencia de movimiento de sus moléculas, una transferencia de energía, ¿verdad? De esa manera se interpreta justamente estas ecuaciones. Bien, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, lo que es teoría cinética molecular, todavía falta muchísimo, pero hasta aquí la parte que viene a ser presión y temperatura. Muchísimas gracias.